Buenas tardes. Buenas tardes, profe. La clase de hoy es un catálogo de propiedades. Vamos a empezar porque son un montón. La estrategia de la clase de hoy va a ser muy demostrativa. Vamos a ir demostrando una por una las propiedades para que no sean nada más cosas que llegan por dogma, sino saber exactamente de dónde vienen. Y aunque a nosotros como ingenieros no nos toca demostrar, de esas demostraciones sí podemos sacar muchos trucos de cómo hacer nosotros mismos ciertas transformadas. De hecho, al último es un ejemplito sencillito que vamos a usar una transformada que calculamos la clase pasada para calcular otras y vamos a salir ahí por de rebote con otra propiedad más que en realidad no vemos explícitamente, pero bueno, en los ejercicios sí están varias cosas al respecto de simetría de media onda, que se llama esa cosa. Pero entonces vamos a ver ahí precisamente usando todo lo que vamos a ir usando aquí en las derivaciones, cómo lo podemos aplicar para resolver un problemilla de esos. Bien, entonces las propiedades que vamos a ver son un montón. Desplazamiento en el tiempo, inversión en el tiempo, escalamiento en el tiempo, multiplicación tanto en el tiempo como en la frecuencia, conjugación, derivación e integración, la relación de Parseval y cuando cambiamos el periodo por múltiplos enteros. Planeé la presentación así. Este es el desplazamiento en el tiempo, que lo que dice es, vamos a usar este operador que hasta ahora no lo he introducido. Es un operador que enlaza dominios. Aquí lo que quiero decir es que en el dominio del tiempo esta es mi señal y que en el dominio de la frecuencia, en este caso de series de Fourier, esto va a tener coeficientes E sub k. ¿Okay? Esto lo vamos a usar a partir de ahora hasta la transformada z, cuando queremos enlazar dominios. Entonces, lo que dice el desplazamiento del tiempo es esto. Y esta función tiene estos coeficientes de serie de Fourier. Cuando yo desplace esa función en el tiempo, lo que me va a pasar aquí a los coeficientes es que los voy a multiplicar por j omega sub 0 k tau. O sea, tau es cuánto lo desplazo. ¿Okay? Lo que queremos hacer ahora es demostrar de dónde viene eso. Todas esas propiedades ya están en el formulario. Vamos a enseñarles dónde. Profe, Sí, señor. uno diría ahí que, digamos, ese tau adelanta a x de t en el tiempo. Si es positivo. O sea, si Ajá, ajá, tenemos a X, digamos. si tenemos a X de t y es esta cosa, y tau es positivo, entonces lo que va a pasar es esto. ¿Sí? Bueno, Ajá, es periódica, digamos. Entonces esta cosa se repite. Pero lo que está pasando aquí es que esto se movió tau. ajá, ajá. Ujú. De hecho, ahí yo diría que lo estamos atrasando Sí, un poco, pero es que atrasando. todo, No, eso pero. de atrasar y adelantar todo es relativo, por eso no me Sí, sí, gusta sí, sí. usarlo. Sí, 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 tiene toda la razón. Eh, yo sé que Pero se usa mucho en electrónica eso de que tal fasor adelanta al otro, pero yo siempre me pierdo porque, ¿qué quiere porque decir sí, con eso? cuando uno lo atrasa, más bien como que lo mueve hacia la derecha, pero uno asocia el concepto de mover a la derecha como hacia, como avanzar. Entonces, sí, es muy, sí es enredado, pero sí, sí. Y mientras usted sepa qué quiere decir con atrasar o adelantar, todo está bien. Aquí lo que yo le puedo decir es que si tau es positivo, esto es lo que ocurre. O sea Ujú, que T necesita avanzar hasta tau para empezar donde aquí era cero. ujú, ¿Sí? Cuando ujú. T es tau, es que todo este argumento que está aquí se convierte en cero y por eso usted puede llegar a ver eso. Sí, no sé si lo ve. Ujú, sí, 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 sí. Sí, ok. Bueno, entonces estábamos viendo el formulario, que aquí está. Vamos a ver. Series de Fourier, ahí están esas cosillas. Las propiedades de la serie de Fourier, están todas. Esa de desplazamiento temporal está aquí. Ok, ups, no es lo que quería hacer, pero bueno, dime, señor. Desplazamiento temporal es E a la menos J omega sub 0 k tau de K de menos tau. Vean que así como está planteada la ecuacióncilla, funcionaría también con tau negativo. No hay nada que diga que no, pero está bien. Entonces demostremos eso. En realidad es bonito. Vean que cuando desplazamos en el tiempo, primero no está alterando el periodo de la señal. Entonces, eso no va a cambiar. Vamos a hacer un cambio de variable en la integral que nos calcula el CK. O sea, vamos a decir que CK' van a ser los coeficientes, de hecho voy a representarlo así, de la señal X de t menos tau. Cuando desplazo va a tener CK'. Entonces sería una de TP por la integral de T0 hasta T0 más TP por la ecuación de siempre. Okay, aquí nada más meto la función que está entre TP y esto lo voy a llamar U. Okay, si esto es U, entonces du es igual a dt. ¿Estás de acuerdo? Sí, Porque no, el tau es constante, entonces se deriva a cero. Ok, entonces aquí nada más voy a tener que cambiar esto, que entonces esta cosa es U y el dt se convirtió en du. Aquí tengo que cambiar porque si ¿cómo es? Eh, U es igual a t menos tau, entonces t
Ah, está bien, este es el que necesito en este momento. Esta es la sustitución que estoy haciendo. Esto era T, pero ahora necesito U. ¿Ok? Cuando U, yo quiero que T vaya a T0, entonces aquí necesito, claro, aquí tengo algo raro. Aquí quiero, no está bien, aquí quiero que U vaya de T menos tau, y T era T0, entonces T0 menos tau, que arriba lo mismo. Esto va a ser ahora mi T, sería T0 más TP menos tau. Ok, este cambio aquí es uno de los más importantes. Aquí está T, que también, bueno, aquí, de aquí despejo que T es igual a U más tau. Entonces este T que está aquí se va a convertir en U más tau, lo que tengo aquí. ¿Y qué más puedo hacer? Llamemos a este T0 menos tau, T0 primo, pero porque sí. O sea, voy a ir de algún T0 prima hasta T0 primo más tau, de E a la menos omega 0 KU, E a la menos omega sub 0 K tau, que es este que está aquí por X de U. Vamos a ver, esto depende de U nada más, la integral. Entonces, este término que está aquí no depende para nada de U. Y lo puedo sacar de la integral, este término que está aquí. Y ahora sí, esto que está aquí es la ecuación de siempre de análisis para extraer quiénes son los secas de X de U. No sé si lo ven. Esto es exactamente la ecuación de siempre. Entonces, todo esto que tenemos aquí es como lo hemos hecho siempre, para X de U sin desplazar. Y lo único que nos salió es ese término, omega sub 0 k tau. ¿Ok? Que si vemos, el CK tiene su magnitud y su ángulo, ¿verdad? Y esta cosa que está aquí, lo único que está haciendo es restándole aquí al ángulo de CK. Linealmente, vean que omega sub 0 tau va a ser como una especie de constante que lo estamos multiplicando por K, y de hecho es negativo. Entonces, casi siempre, bueno, viéndolo así como si K fuera continuo, vamos a tener una pendiente ahí, los coeficientes, esta es la fase, ¿verdad? La fase que le estoy agregando a los coeficientes. La clase pasada les enseñé unos apps, quiero volverlo a resucitar. Digamos, aquí tenemos esa fase, me interesa verlo como magnitud fase. Yo voy a mover esto de tal modo que me quede, me va a quedar impar, necesito una que me quede muy bonito. Déjenme pensar, no importa. Ahí está, ahí, pero no puedo volver. Que vacilón, como no lo muevo, no lo puedo mover de forma periódica, bueno, ahí queda. Bueno, si ven lo que estoy haciendo es desplazando esto. Las fases siempre van cambiando de una forma muy interesante, Profe, con ahí, ciertos patrones, pero la magnitud queda exactamente igual. profe, ¿Sí? ahí en ese caso le estuviera como poniendo un tau negativo, más bien, ¿verdad? Porque la Exacto, onda aquí, va para atrás. exactamente, ahí estoy corriéndolo siempre hacia el otro lado. De hecho, por eso me parece que las fases las estamos viendo con Uy, profe, no no, lo hay escuché negativa, es como... que depende de dónde quede la señal respecto a la original. Vamos a poner aquí un coseno, muy sencillito. Tenemos un coseno y ahí tiene fase cero el coseno, pero si empiezo a desplazarlo, de ahí empieza a cambiar la fase. Ese está facilito de entender, ¿verdad? Y nada más le estoy cambiando la fase al bendito coseno. Y yo le cambio el triángulo, esta. También, ahí está todo muy centradito, muy bonito, fase cero. Y si yo empiezo aquí, ok, lo corrí un poquito, entonces sí, aquí tengo fase, vean, con pendiente positiva, porque yo tengo un menos omega sub 0 tau, y tau es negativo, entonces el menos con el tau negativo se hace positivo. Por eso sale esta cosa aquí. ¿Sí se entiende? Más o menos. Sí, Pues ahí lo interesante o lo más importante de esto es que un cambio de fase de la señal no me cambia el espectro en magnitud, así le vamos a llamar a esta parte, a las magnitudes de los coeficientes. No cambia. Solo cambia el espectro de fase. ¿Sí? Obviamente si veo esto en senos y cosenos, es si pasa un desastre. Esa fase me está afectando tanto los senos como los cosenos. Cambia todo. Ok, bueno, ahí tienen el app ese para jugar. En el video, bueno, lo tienen ustedes en el digital y en el video de YouTube lo puse ahí como en enlaces de interés, cosas así, si usan el video directamente. Ok, digamos, bueno, lo que les digo, un desplazamiento en el tiempo produce un cambio de fase.
Siguiente propiedad. ¿Qué pasa cuando yo tengo una señal y la invierto? Pues yo tengo esta señal aquí en el tiempo, periódica. Estoy viendo aquí nada más un periodo. Tengo esta señal y yo la invierto en el tiempo. O sea, le hago esto. ¿Qué pasa? Entonces vamos a ver que lo único que pasa es que el mismo espectro le va a dar vuelta en el K. Ya, eso no sería el tiempo, pero le doy vuelta en el K. El K vean que es como un eje de frecuencia. Pero si vemos al eje como omega sub 0K, es un eje de frecuencia. Entonces para eso partamos de cómo sintetizo la señal. ¿Okay? Y voy a hacer un cambio de variable K. Voy a llamarle a K', es lo mismo que menos. Entonces esto puedo verlo que, si X de T es esta historia, cuando yo haga X de menos T, lo único que tengo que hacer es esta misma historia, pero con menos T. Aquí lo único que está saliendo es este menos, por el menos T, este menos. ¿Ok? Y ahora sí voy a hacer ese cambio de variable que le dije. K' menos K, entonces ahora voy a ver con K' desde infinito hasta menos infinito. Desde C de menos K, T a la J menos sub 0 K', T. Esto se está pareciendo mucho. Bueno, una suma, si yo sumo desde los infinitos hasta los negativos o de los negativos hasta los infinitos, es lo mismo. No cambia nada el orden en el que sumo. Tenemos para acomodar esto. Estos son los exponentes que siempre tengo. Quiere decir que los exponentes de esta función son estos, que los estoy dando vuelta. Vamos a exactamente esta ecuación que tenemos. O sea, al espectro le damos vuelta. Yo no sé, vamos a ver si en ese app tengo para reflejar. No me he fijado. Para reflejar aquí, no, para reflejar, no tengo funciones reflejadas. Lamentablemente no vamos a poder ver eso. Bueno, pero de por sí, sí, ahí tenemos un pequeño problema. Si yo reflejara esto aquí, ¿cómo lo vería? Porque esto lo estoy haciendo obviamente con los coeficientes de la exponencial armónicamente relacionada. Esos coeficientes que estoy viendo ahí son los de una cosenoidal desfasada, digamos, o la de senos y cosenos, que tendríamos que entonces pensar en la relación de esto. ¿Cómo? Aprovechemos la oportunidad y pensemos, okay, si esto está pasando aquí, ¿qué le estaría pasando a la de cosenos desfasados? ¿Qué le tendría que pasar a las magnitudes? Tenemos funciones reales, y recuerden que si las funciones eran reales, se va a cumplir que C de K es lo mismo que C de menos K conjugado. Y esto es simetría hermítica, ¿cierto? Y simetría hermítica Sí. significaba que la magnitud de los coeficientes tenía que ser en paridad. Cualquier función real, ¿cómo son los coeficientes? Se deriva de esto. Entonces, si yo tengo aquí este valor, ¿cómo tiene que ser en el valor menos K? Y el mismo. El mismo, exactamente. Recuerden que la magnitud de coeficientes siempre tiene que ser par en funciones reales, ¿cierto? Y la fase tiene que ser par. Algo así. Entonces, si esto se cumple, o sea, si se cumple que x de menos t tiene como coeficientes es menos k, entonces, ¿qué pasaría en la otra? Recuerden que la otra lo que íbamos a tener era que mi c sub k, que es la de los cosenos desfasados, iba a ser a 2 veces la magnitud de c sub k. ¿Qué pasa si yo reflejo esta? Sería un escalamiento de 2. No sé, bueno, sí, solo nos va a quedar el escalamiento de 2, pero nos queda igual. O sea, cuando yo le dé la vuelta, nos queda este mismo espectro, solo que 2 veces, ¿verdad? O sea, lo único que pasaría, si yo ya estoy viendo el espectro como era, cuando yo refleje la señal en el tiempo va a quedar igual, no va a cambiar nada. Creo que, no sé si me estoy enredando. Esto se cumple solo cuando la función tiene simetría par o con cualquiera. Esto se cumple cuando la función es real. Con la función ¿Sí? real. Okay. Esto se cumple si x de t es real. Ok, bueno, entonces, si la señal es real, tenemos simetría hermítica, que es esta cosa, que lo que quiere decir que el espectro tiene parte real par y parte real par, bueno, si tiene parte real par y parte imaginaria impar, o magnitud par y ángulo impar. ¿Sí? O sea, parte real y magnitud van a ser pares, partes imaginarias y ángulo van a ser impares. Ahora, lo que esto me dice en la serie de exponenciales complejas armónicamente relacionadas es que el espectro yo le voy a dar vuelta aquí, el menos K. Si yo le doy vuelta a este espectro en el dominio de las exponenciales armónicamente relacionadas, se va a ver exactamente igual. Este sí va a cambiar el signo. Si yo reflejo esta cosa aquí, me van a quedar
Más bien me van a quedar aquí los ángulos ahora, totalmente invertidos. Entonces, con la de exponenciales, perdón, con la de cosenos desfasados, yo sé que el espectro de los cosenos desfasados va a ser igual a esta parte, pero multiplicada por 2. Si yo le di vuelta y quedó igual, pues me quedó igual el espectro. O sea que cuando yo vea el espectro y le dé vuelta a la imagen en el tiempo, me va a quedar igual. Lo único que sí va a pasar es que las fases le voy a cambiar de signo. ¿Sí? Eso es bonito de ver aquí porque hay una relación 1 a 1. La de senos y cosenos es un poco más desastrosa porque esta fase se va a reflejar metida ahí en un seno de ese ángulo y un coseno de ese ángulo en las respectivas A's y B's. Y eso sí no se va a ver tan bonito. Creo que puedo pensar de que va a haber un cambio de signo en los B's nada más. Si entiendo, si lo extrapolo bien, pero no me he sentado a pensarlo así en detalle. Por ahí pueden verlo. Ok, pero eso con respecto a los cambios de fase. Vamos al escalamiento en el tiempo. ¿Qué pasa si yo tengo una señal en el tiempo y la escalo? ¿Sí? O sea, digamos, yo tenía esta señal aquí en el tiempo. De nuevo, solo estoy graficando un periodo. Señales periódicas, mucho aquí en la historia. Tengo esta señal en el tiempo, digamos que aquí estoy llegando a tau. ¿Qué pasa cuando hago x alfa t? ¿A dónde llego? Entonces esto me va a quedar aquí donde este punto, ¿quién es? Si aquí era tau, aquí donde estoy. Alfa T. Bueno, alfa No, tau. no. Ven que cuando yo meto tau entre alfa, aquí tau entre alfa, se cancelan los alfas y quedan tau, que es donde yo quiero estar. Muy importante. Muy, muy importante. Si multiplico ahí, aquí va a aparecer el alfa dividido. ¿Sí se entiende? Ok, pero ahora sí, veamos lo periódico. O sea, aquí esta cosa, entonces en t vuelve a empezar. Aquí en menos t, bueno, menos t, esta cosa va a estar aquí. Ok, y entonces ahora, ¿con qué periodo estoy funcionando aquí? El siguiente periodo, ¿aquí dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar? Tau medios más T. No, nada más. Tau, t, el periodo de alfa. Estoy en menos t de alfa. Sí, porque si t es t mayúscula entre alfa, multiplicarlo por alfa, solo me queda el periodo t. Está empezando. Con el lado negativo. ¿Se entiende? Ok, pero entonces veamos esto lo más importante. Cuando yo escalo aquí en el tiempo, aquí tenía este periodo, pero ahora cuando escalo en el tiempo tengo este periodo. Este periodo es t entre alfa. ¿Ok? Si yo tengo este periodo, ¿quién era mi omega sub 0? Mi omega sub 0, vamos aquí, ¿quién es la frecuencia fundamental de este? Si la frecuencia fundamental de esto era omega sub 0, omega sub 0 es igual a 2 pi entre t, en este caso t. Entonces aquí, pongámosle omega sub 0 prima, de este nuevo caso, ¿quién sería la frecuencia? De 2 pi entre el periodo que es t entre alfa, que eso es igual a omega sub 0 alfa. ¿Lo ven? O sea, la frecuencia fundamental en este que le reduje el periodo, ahora es omega sub 0 alfa. ¿Sí? Entonces, lo bonito en el escalamiento del tiempo es que si la señal original tiene sk, cuando yo la escalo, va a tener exactamente los mismos coeficientes, solo que la frecuencia fundamental nueva va a tener que pasar a ser alfa omega sub 0. Vamos a demostrarlo. ¿Qué hacemos? Acuérdense que mi x de t sin el alfa era aquí nada más sin el alfa. Al ponerle el alfa, nada más le estoy metiendo el alfa aquí. Y lo que voy a hacer simplemente que es usar los paréntesis de otra forma. Voy a agrupar este alfa con este omega sub 0. Los voy a meter ahí. ¿Okay? Y a esto le podemos llamar que este es el omega sub 0 prima. Ya está. Entonces ya quedó con una ecuación de síntesis normal, pero ahora con omega sub 0 prima. ¿Verdad? Entonces esta cuestión, ella, aquí yo veo que es exactamente la misma serie de x de t, solo que en vez de usar el omega sub 0 como antes, ahora estoy usando el. Y eso fue todo lo que cambié. O sea, pero los coeficientes quedan idénticos, no cambian. Si yo escalo esta señal en el tiempo, eso no cambia. Creo que en el parcial del primer semestre del 2020, que ya ustedes tuvieron como simulacro, eso es todo lo que les estoy diciendo. O sea, el escalamiento en el tiempo no cambia los coeficientes, pero sí me cambia la base final que estoy usando de la serie. Que estoy cambiando la frecuencia fundamental. Pero eso es todo. Ok, esta es una de las más importantes y de las más confusas para ustedes.
De hecho, no sé si está en una de las mantras, tengo que meterlo en una de las mantras definitivamente. A partir de ahora, en todas las transformadas, o sea, series de Fourier, transformada de Fourier, transformada de Laplace y transformada Z, hay una relación entre los dominios de tiempo y frecuencia, que es que si ustedes hacen un producto en un dominio, en el otro van a tener convolución. Y al revés. Hay que tener cuidado porque en algunas de esas otras transformadas no va a tener sentido hablar de convolución o de multiplicación en el correspondiente dominio, particularmente Laplace. Pero en general vamos a ver que esta propiedad siempre va a estar en todas. ¿Okay? Esta cosa es el simbolito que vamos a usar para convolución. Y esa convolución es una suma ahí medio, ¿okay? Que ya vamos a ver de dónde sale esta suma. Pero esto lo vamos a ver n veces. Este caso que estamos viendo aquí es el que se llama convolución discreta. Y por ahora la vamos a ver así como muy por encimita. Esta es la fórmula. Bueno, demostramos que es esta fórmula y ya, nos olvidamos de esto. Pero esta ecuación que estamos aquí la vamos a ver con lujo de detalles y vamos a ver cómo resolverla cuando estemos con la transformada Z. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que se llama una convolución discreta. Los T sub K son cositas discretas. Y ahí lo que va a... ¿Sí? Y aquí hay conjugación. O sea, no va a ser lo mismo, ¿verdad? Decir que x1 de t por x2 de t va a ser lo mismo a x2 de t por x1 de t, ¿o sí? ¿Es conmutativa? Sí, es conmutativa. Es La convolución es conmutativa. Igual el producto es conmutativo. O sea, usted no puede diferenciar que la salida de estas dos es exactamente igual que la salida de estas dos. Entonces, ya que uno no puede diferenciar en qué orden se hizo el producto, esta convolución también va a ser conmutativa. O sea, de hecho, si aquí aparece 1K y aquí 2, podemos hacerlo al revés. Puede estar 2K y aquí. ¿Sí? No va a haber diferencia. Y en general aquí lo que podemos ver es que, ok, voy a estar haciendo una suma con un índice que es K. Y ese índice lo estoy barriendo en el orden normal, pero en este lo estoy barriendo en el orden invertido. ¿Okay? Entonces, si esta cosa fuera, no sé, aquí, voy a poner 3 para que sean los distintos. Si este fuera C sub 2K, entonces el C sub 2, el C sub 2 sub menos K sería una cosa como así. Voy a hacerlo así medio. Okay, esta cosa sería C sub 2 sub menos K. Ok, lo que está haciendo esa suma es diciéndome, ok, agarra esta cosa, empiece a correrla por aquí, de paso a paso. Entonces, digamos, ahí estoy multiplicando dos de los coeficientes, están en 0, sumándolos todos, y ese va a ser el resultado correspondiente al nuevo C, ¿cómo le voy a llamar? Vamos al nuevo C' 0, o sea que estas cosas sean iguales. Un cambio por ahí. Digamos que esta convolución que está ahí lo vamos a llamar, ok, ese va a ser el nuevo C, digamos, tilde K. O sea que la convolución de todas estas cosas es el C tilde K. Entonces, para encontrar quién es este C tilde sub 0, este tilde no tiene nada que ver con la otra serie de Fourier. Bueno, acá. Ok, pero, ups, aquí creo que cambié un color. Entonces teníamos entonces el C sub 0 va a ser cuando ponga hasta aquí en 0. El C sub 1 va a ser cuando ponga el origen de esta cosa aquí en C sub 1. Multiplico 1 a 1 los coeficientes de la C sub 2 con la 1. Aquí voy corriendo para allá, y para acá, y para acá, y para acá. Y ya después sigue multiplicando ceros. Esa operación, como les digo, la vamos a ver con lujo de detalles. La transformada de Fourier, bueno, al final, cuando estamos viendo señales sistemas lineales, prácticamente enteros. Pero en general también lo vamos a ver en Z. Eso, exactamente este dibujito que acabo de hacerles aquí es lo que vamos a ver los detalles. Ok, aquí lo más importante es esto, ver que si yo tengo un producto de funciones en el tiempo, los coeficientes en la frecuencia se convolucionan. Esto lo vamos a llamar convolución. Y al revés, si yo convoluciono mis señales en el tiempo periódicamente, esta definición que estoy haciendo aquí es periódicamente, de hecho a veces para
para hacer la convolución periódica a veces. Esta convolución periódica de las señales x1 y x2 es esta integral, que es muy parecido. La señal 2, vean que la integral la estoy haciendo con respecto a tau. Y esa variable tau la estoy invirtiendo aquí. Quiere decir que este x2 lo estoy reflejando, pero la estoy poniendo el origen de este x2 en el tiempo. Me interesa hacer esto. Y lo voy a multiplicar punto a punto por la primera función, y el área bajo la curva de eso es lo que yo llamaría la convolución en t. Hay gente que representa de hecho esto, y cada vez me gusta más esa notación. Representa así, x1, x2 de t. Como para ser explícito que todo este resultado es lo que es una función de t. Y este t que yo quiero evaluar es el tiempo a, que es donde estoy poniendo el origen de la segunda función. ¿Okay? También esto lo vamos a ver con lujo de detalles después. En este caso particular es lo que llamamos convolución periódica. Y bien, si convolucionamos en el tiempo, voy a tener el producto en la frecuencia. Y de nuevo, eso es uno de esos mantras. Para los mantras, vean, yo me compré ya la tacita esta, para poderles decir, la convolución en el tiempo equivale al producto en la frecuencia. El producto en el tiempo equivale a la convolución en la frecuencia. Con tacita audita para que les entre más profundo ahí en el subconsciente. Esa relación es importante. Multiplicación, convolución entre dominios. Y es el error más común, que si ustedes multiplican algo en el tiempo, lo multiplican en la frecuencia. No, ahí tienen que acordarse de la tacita budista. Ustedes multiplican algo en un dominio, en el otro convolución. Sí, Siempre. pero que yo todavía estoy un toquecito enredada, sinceramente. ¿Sí? Si ustedes suman, como son operadores lineales, las llamadas de Fourier y series de Fourier, por eso, si ustedes suman no hay problema. Ustedes pueden sumar dos señales y de hecho lo vimos la clase pasada. Si ustedes suman dos señales, en el dominio de la frecuencia van a sumar los. Pero si ustedes multiplican dos señales, van a tener que convolucionar los coeficientes. Nunca multiplicarlos, bajo ninguna circunstancia. ¿Okay? Al revés, si ustedes multiplican los coeficientes, lo que van a tener que hacer es convolucionarlas. De hecho, esto podemos volver después, cuando veamos ya esto en el caso general, no periódico, podemos devolvernos al caso periódico. En realidad es el mismo concepto. Lo único que uno tiene que tener muy claro es esto. Si convolucionan un dominio, multiplican el otro. Tienen que meterlo en el mantra. De hecho, yo no sé si ya lo tengo ahí, en alguno de los mantras. Ok, entonces vean que son dos propiedades aparte. Tenemos que ver primero qué pasa si yo multiplico dos funciones, cuáles coeficientes tienen. Esa es la primera cosa que tenemos que demostrar. Y la otra es, ¿qué pasa si yo multiplico los coeficientes? ¿A qué función corresponde? Vamos a hacer las dos. Para ver las dos, un detallito muy simple. Digamos que tenemos dos series. No importa el rango de los índices. Puede ser desde menos infinito hasta más infinito, pero no importa. O sea, tenemos aquí una suma de estas, que son todos los A's, y tenemos la suma aquí de otras. ¿Okay? Cuando yo hago el producto de estas dos series, y eso sería, digamos, vengo haciendo los productos así, digamos que voy por este. Sería este A sub 1 por toda esta serie. Entonces ese A sub 1 por toda esta serie me da esto. A sub 1 por B1, A sub 1 por B2, A sub 1 por B3, A sub 1 por BJ, A sub 1 por B1, por todas las. Ok, después tengo este por todo el mundo. Okay. A sub 2 por A sub 2 por toda la serie. Y así sucesivamente. Voy por el A sub I, todo el mundo. Entonces, si ustedes ven, lo que estoy haciendo es todas las posibles combinaciones de A sub 3. Y eso lo puedo representar más bonito, que es la suma para todos los Is, para todos los otros. Puede ser que esto les sea obvio, para mí no fue obvio cuando lo vi la primera vez. Yo vi esta serie, no supe por qué esto es esto, pero bueno, no sé. Aquí se ve como más clarito. Entonces eso lo vamos a usar. Entonces empecemos aquí. Ok, yo tengo que mi nuevo X es el producto de dos funciones. Y yo puedo expresar o sintetizar cada una de estas funciones con su correspondiente. Entonces la 1, aquí la sintetizo con los coeficientes correspondientes a la 1 y la 2 con los coeficientes correspondientes a la 2. Y aquí voy a usar justo lo que les acabo de decir. Yo puedo entonces, vean que aquí usé a propósito otro índice porque voy a hacer esta mezcla. El índice L. Entonces voy a combinar estas dos sumas. Entonces, saco esta suma para acá y me queda el C sub 1 sub K
este es C sub 2 sub K, y aquí me va a quedar E a la J omega sub 0 T, es común a ambos, pero tengo que sumar el K y el L. ¿Sí? Esto está facilillo. Aquí voy a hacer un cambio de variable adecuado. ¿Por qué? Porque yo ando buscando cuáles son los coeficientes de esta señal. Entonces necesito hacer algo así como que me quede una suma de algo. No importa, voy a decirle aquí una suma de L', de menos infinito hasta infinito, de los nuevos coeficientes, que no sé quiénes son. Vamos a decir otra vez ese techito, de L', por E a la J omega sub 0 L', T. Sí, sé que esto tiene que cumplirse. Tiene que haber una serie de Fourier que me represente esta cosa. Ok, entonces, comparando esto con esto, yo aquí estoy viendo que este L' que está aquí, necesito que sea esto. Ok, entonces hago exactamente eso. Mi L' va a ser esa historia. Entonces voy a reacomodar esto para que me quede una suma de L' hasta infinito, que voy a, de hecho, entonces, no sé, voy a escoger ahí al azar. Voy a dejarme esta sumatoria de Cas, estos coeficientes de Cas, pero esta sumatoria la voy a cambiar al hacer este cambio de variable. L' sea igual a K más L. Aquí puedo despejar que mi L es lo mismo que L' menos K. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Este L es lo mismo que L' menos K. Pero de ahí, si yo le sumo aquí un K, que va a ser un valor constante a este L', igual cuando L' sea infinito, menos infinito, que va a ir siempre de menos infinito hasta infinito, si no me va a cambiar los índices. Este L que está aquí, pues esto. Este L es simplemente L, ¿qué lo hice? Este L es L' menos K, y esta cosa dijimos que ahora se llama L'. ¿Sí? Y entonces, toda esta suma que está aquí, con los Ks, con el C sub 1K y el C sub 2, L' menos K, esto sería el nuevo C sub, comparándolo con esta cosa. Todo lo que me multiplique a la J omega sub 0 L' T, estos son los nuevos coeficientes, que es exactamente la convolución que acabo de hacer. Ahora, ya esto le vamos a llamar convolución discreta. Ya todo es porque los casos son enteros. Nosotros vamos a trabajar con otros. Vamos a hacerlo ahora al revés. Digamos que estos son los coeficientes de mi... Profe, ¿podría poner un solicitar la presentación anterior? No, para ver una cosa. Voy, porque no me olvidé a pintar eso. Ok. X2, sí. Listo. ¿Ves? Ajá. Ajá. No me había pensado ese caso. Sí, esto de nuevo, esta cuestión que está aquí es exactamente esto. Que me parece que en el formulario también está multiplicación de funciones. Yo multiplico dos funciones, me queda la conjunción como coeficiente. ¿Sí? Y ahora nos queda esta otra. Cuando multiplico coeficientes, ¿qué pasa? Okay. Entonces, de nuevo, tenemos estas dos funciones y tenemos esta cosa. ¿Qué pasa si yo multiplico estos coeficientes? ¿Sí? O sea, yo hago estos coeficientes y esos son mis nuevos coeficientes. ¿A qué función en el tiempo corresponderá eso? Ok, entonces usemos ahora más bien la ecuación de análisis. Voy a agarrar este coeficiente, que es este, y voy a decir, ok, mis C sub 1 sub K, yo los encuentro como uno entre el periodo, en un periodo de la primera función de la J menos de t. Aquí voy a usar nada más como variable de integración tau para no causar enredos. Ok, este C sub K lo puedo meter, en realidad nadie depende aquí en esta integral de eso. Okay, entonces aquí me aparece medio fantasmagórico esa cosa, pero no he hecho nada de magia, nada más casi escribí la función y metí el C sub K allá adentro. Y ahora sí viene la parte truculenta. Voy a agarrar este C sub K y le voy a hacer la ecuación de análisis. Entonces tengo aquí toda esta, la misma integral, pero ahora voy a decir que voy a usar otro tiempo y el periodo, para no restringirme a T sub 0. Perfectamente puedo hacerlo con T sub 0, no importa, es más general. Y ahora sí, necesito empezar a jugar con esto para transformarlo a algo en el que yo pueda identificar
quién sería mi función. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Veamos esta misma estructura. Quiero darle la vuelta a todo esto para quedarme en algo que sea 1 entre el periodo por la integral de un t inicial ahí, un t2, o t2 más t, por una función, que no sé quién voy a llegar, pero esto es lo que ando buscando. Aquí tengo que multiplicar a e a la menos j omega sub 0k. Bueno, ya que estoy usando t aquí, entonces, necesito encontrar una expresión, o sea, necesito darle vueltas a esto para llegar a una expresión que parezca eso. Todo lo que me está multiplicando aquí al e a la menos j omega sub 0 t, cada alguna variable, eso va a ser exactamente la función equivalente. Vamos a ver aquí qué hacemos. Ok, aquí tengo este exponencial loco. Vean que casi que lo que voy a necesitar es convertir esto a una variable, que sea esta variable de aquí. Entonces vamos a hacer eso. Voy a definir que t es igual a v más tau. Y este t2 va a ser igual a t1 más tau, eso es por conveniencia. Eso es solo porque, okay, vamos a ver esto aquí. Si voy a hacer que esta cosa sea t, pues t es igual a este nu más tau. ¿Quién es de t? La variable de estas dos es nu, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que de nu, pero esta cosa que tenemos aquí, esto sería nu. Nu es igual a t1. Entonces, si nu es igual a t1, el t, cuando convierta esto a t, va a ser t igual a nu más tau. ¿Cierto? Perdón, nu es t1. ¿Ok? T va a ser igual a t1 que era nu, más tau. Aquí va a ser igual a t1 más tp, tau. Lo que pasó aquí. Creo que es el paso más difícil de todos. Ok, el nu es t menos tau, el t menos tau, y de todo esto lo estoy haciendo para que el nu más tau que estaba antes sea el de t, y aquí está el de tau. Voy a hacer ahora un truquito aquí bonito, que en realidad se puede hacer solo si estas funciones cumplen ciertas características que no vamos a mencionar ahora, para intercambiar las integrales. ¿Okay? Este depende de tau, que es este de adelante. Y lo que voy a hacer es entonces, voy a meter esta integral, pero al meter esta integral necesito meterla también ahí adentro. ¿Okay? Entonces, bueno, de hecho, esto lo estoy dejando igual, nada más estoy metiendo este. ¿Okay? Primer paso, estoy quitando. Pues me estoy metiendo esta cosa aquí, en realidad se puede hacer, no hay ningún problema. Y ahora sí, viene ese otro paso que les decía, voy a intercambiar estas dos integrales. Entonces, esta integral estoy integrando respecto a tau, esta integral estoy integrando respecto a t. Entonces voy a sacar esta integral respecto a t, entonces ahora me queda aquel t fuera. Y al hacer ese cambio también puedo sacar esto de esta integral, porque esto no depende de tau, para nada. Entonces, cuando intercambio, este tau queda aquí adentro, pero puedo sacar esta historia. Y entonces todo ese otro producto que estaba ahí adentro es lo que me queda multiplicando a esto, que es lo que estamos haciendo esta expresión. Lo que me queda aquí como f de t es todo esto, que es la convolución periódica. La integral esa larguísima que está, y que de nuevo en el formulario está aquí. Aquí está, la convolución. Bueno, el TP, aquí lo estoy metiendo, en esta derivación está aquí. Perdón, está aquí. Este 1 entre TP es el X de T. Pero entonces lo que dijimos es que, vamos a ver, así como lo tenemos aquí, si esta es la función que equivale al producto de C1K, C2K, ¿verdad? Pero sabemos que estos operadores son lineales. Yo puedo multiplicar esto a los dos lados por P, TP. Estos se cancelan, entonces. Entonces esta integral es igual a TP por C2. Esto es lo que están en formulario. En realidad, las dos son útiles. Vamos, tiene que saber uno que este TP lo puede poner uno del lado. ¿Sí? O sea, o aquí dividiendo o aquí. No sé si tienen preguntas respecto a esta cosa. Esa es la más rara, creo, de las propiedades que vamos a ver hoy.
De nuevo, aquí está el resumen. Yo tengo dos funciones con sus coeficientes, y multiplico las funciones, se convolucionan los coeficientes. O, si multiplico los coeficientes, pues se convolucionan las funciones. Muy importante. De hecho, casi que todo el curso es llegar a esas funciones. Muy importante. Ok, siguiente operación, esa es muy bonita. Yo tengo una señal compleja en estos coeficientes asociados. Si yo conjugo esta función, los coeficientes no solo se van a conjugar, sino que se van a invertir. Es una operación rara. ¿Eh? ¿Qué? Sería como que si yo conjugo la función, nada más tengo que conjugar los coeficientes, pero no. También los tengo que invertir en el tiempo. Pues vamos a ver por qué. Yo tengo la función, esta función x de t tiene esto. La puedo sintetizar de esa forma. ¿Okay? Si yo conjugo esta función, pues la función conjugada va a ser igual, recuerden que la suma de, ¿cómo es? El conjugado de una suma es lo mismo que la suma de los conjugados. Entonces, este conjugado lo puedo meter aquí. Y al conjugar e a la j omega sub 0 kt, todos estos son reales, simplemente tengo que cambiarle de signo. ¿Okay? El e a la j, algo es solo un ángulo. Y le tengo que cambiar el ángulo. Ahora, yo quiero ver quiénes son los coeficientes de esto. Y para ver los coeficientes de eso necesito esto en positivo. Entonces tengo que hacer ahí algún cambiecillo de variable. Y voy a pasar aquí ya casi que sin el valor intermedio, voy a pasar de k a menos k. ¿Okay? O sea, si quieren pueden hacer un k' igual a menos k, pero bueno, voy a hacerlo de una vez. Entonces el nuevo k', que es menos k, va a ir de menos infinito a infinito, que al final de cuentas le puedo hacer esto, es lo mismo que de k de menos infinito, no ha cambiado nada. Pero ahora sí, al hacer este cambio de variables, sí tengo que cambiarle el signo al k. Ya este k también le cambio de signo. Y ahora sí quede como estaba. Ya tengo los exponenciales, tengo que estos son los coeficientes. Aquí nada más reacomodo esa suma. Llego a estos. Que vean que ahí apareció. ¿De dónde apareció ese menos? De haber hecho este cambio aquí. Que fue necesario para poder quitar este menos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, cuando conjugo una señal compleja, los Perdón, coeficientes se conjugan y se cambian. no me quedó claro cómo cambié ese menos K. Igual Si quiere lo hacemos entonces a pie. O sea, esta cosa sería igual a integral de k' igual infinito hasta menos de c sub menos k'. ¿Ok? Porque k es lo mismo que menos k'. Por e, este menos k es lo mismo que k'. ¿Sí? Sí, eso es lo mismo que integral desde k' igual menos infinito hasta infinito de c menos k' tilde por e a la j menos 0 k'. Y ahora si quiere aquí nada más hacer el último cambio que k'. O sea, es que renombramos este k' otra vez acá, pero ese k es distinto que el k inicial. Si queda más clarillo. Esto nada más hacer k' igual a menos k. Un cambio de variable. O sea que no ha cambiado absolutamente nada en el significado de nada. K' ahora va a ir desde infinito hasta menos. O sea, dice nada más este cambio. Sí, o sea, este cambio a esta. Sí, pero es que no había visto ese cambio, entonces por eso Ok, aquí importante, veamos algo. ¿Qué pasa si x de t es real? Si x de t es real, entonces, ¿cómo se relacionan x de t y x de t conjugado? Son iguales. ¿Verdad? Y nosotros sabemos que x de t tiene estos coeficientes. Y sabemos que este x de t conjugado, por esto que acabamos de hacer, tiene que tener esto. Pero, si estas dos son iguales, estos coeficientes tienen que ser iguales. Ven que llegamos a la misma propiedad a la que llegamos la clase pasada para funciones reales. C sub k tiene que ser igual a c conjugado de menos k. Esto se llama simetría hermética. Y de nuevo, simetría hermética implica dos cosas. Que la magnitud de c sub k es igual a la magnitud de c sub menos k. Que el ángulo de c sub k igual a menos el ángulo de c sub menos k. Esto es par, es impar. Pero a su vez,
Significa que la parte real de K es igual a la parte real de menos K, que la parte imaginaria de K tiene que ser igual a menos la parte imaginaria, es menos K. ¿Ok? Simetría hermética significa todo esto, las cuatro cosas. Y de nuevo, para que se les metan al subconsciente. Sí, ahí se ve la tacita. No sé si el micrófono capta el sonido de esta cosa que es muy divertido. Profe, antes sí, pero ahorita como anda como el micrófono medio bajo, entonces casi no. Yo me divierto mucho con esta tacita, cada vez que me enojo. Pero sinceramente me lo compré solo por las mantras. Ok, entonces ya sabemos, simetría hermética es esta. Ok, eso es exactamente lo que acabamos de ver. Tiene una propiedad bastante importante, la de derivación e integración. De nuevo, si mis coeficientes para esta función son CK, yo derivo la función periódica, mis nuevos coeficientes van a ser J omega sub 0K, por esos mismos coeficientes. Y esta es más o menos, tengo que ponerle aquí una advertencia, más o menos, ya vamos a ver por qué. Esta, en teoría, si yo integro la señal, serían C sub K entre J omega sub 0K. Vean que el peligro aquí es, si K es igual a 0, pasa. En una división por 0, está peligroso. ¿Ok? Entonces, como para acordarse, tenemos este gran peligro. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, entonces el C sub K es igual a 0. Para salir de apuros. Para que digamos que este sea 0 entre 0 y que ese particular 0 entre 0 fuera 0. Sabemos que eso no siempre es el caso, pero bueno, vamos a asumir eso. De hecho, esto es un problemón. Eso nos va a causar ciertos dolores de cabeza. Pero en general, si ocurren ciertas condiciones que ya vamos a ver, podemos decir que derivar en el tiempo implica multiplicar por J omega sub 0K e integrar en el tiempo implica en el otro dominio A dividir J omega sub 0K. ¿Okay? La relación sí nos va a aparecer en la transformada de Fourier, pero más estable. Que aquí como un K entero, esta división así por cero es como demasiado contundente. Entonces no podemos hacer algo así tan bonito como un límite cuando el K real converge hacia cero, sino que es así, era 1, 0, ¡guau! Y esa división aquí. Entonces, bueno, este sí está muy limpito y este está sí. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos aquí a usar el concepto de operador otra vez. Entonces, yo derivo, mi x de t es sintetizado de esa forma, derivada de una suma de la suma de las derivadas. La constante, es que no va a pasar nada, estoy derivando respecto al tiempo. Cuando yo derive este exponencial respecto al tiempo, ¿qué voy a hacer? Todo lo que multiplica al tiempo, lo tengo que pasar aquí al frente. Entonces, es J omega sub 0K. J omega sub 0K, esta historia van a ser los coeficientes de esto. O sea, ven que todo lo que está aquí va a ser el nuevo coeficiente de toda esta cosa. Y es a lo que llegamos. O sea, este quedó muy, muy limpio. Pero ahora veamos esto. ¿Qué pasa si yo les pongo a ustedes esta señal periódica? Vamos, es muy sencillita. Vamos a periodo medios. Se quedan 0 y aquí estamos otra vez en T. Una función así muy cuadradita, muy bonita. Con el concepto de que integral es el área bajo la curva, ¿cómo se va a ver aquí la integral a partir de 0, digamos? Es muy fácil de T. ¿Cómo se ve esa función? ¿Qué va a pasar de 0 a T medios? Cuando ustedes integran una constante, ¿qué pasa? Se hace 0. ¿Perdón? Cuando es Se hace constante. 0. Ah, no, eso es Al derivada. puro inicio estamos en 0, pero ¿qué Ajá. pasa conforme yo empiezo a subir aquí a T2? ¿Cómo se va viendo el área bajo la curva? T va subiendo aquí. Ah, este es el triángulo. La línea. Sí. Ajá, Ajá. ajá, es eso. Sí. ¿Y hasta dónde subimos ahí? Digamos que Ah, esto fuera 1. Hasta T. Oh, no, en ese caso no. Sí, el área del rectangulito sería base por altura. Subimos aquí hasta T medios. ¿Qué pasa de T medios a T?
Si esto es 0, ¿cuánta área le estoy sumando a esto? 0. Sí, el área que le estoy agregando nueva es 0, pero Ah, si pero el área bajo la curva desde 0 hasta algún t por aquí, Tiene que bajar, ¿no? no es 0, no tiene que bajar, Ah, es la sierra, entonces. Ese no. no, tampoco, Ah, sí. ¿ok? O sea, yo estoy calculando el área bajo la curva desde 0 hasta un tiempo. Sí, pero el área bajo la curva desde 0 a un tiempo aquí es el área de este rectángulo. ¿Ven? No cambió. De t medios a t, el área no cambió. Siempre es el área de esta cosa. Sí, entonces queda constante. ¿Qué pasa de t a 3 t medios? Y otra línea hasta T, ¿no? Otra vez vuelve a subir a 3 t medios. El área de esta cosita es igual t medios por t. Entonces aquí esta cosa subiría hasta, sí, ¿no lo ven? Y después en este pedacito se va a quedar constante. Y después, bueno, y si queremos verlo aquí en pasa a 0, o sea, hacemos la integral de 0 para acá, me va a quedar en 0 por aquí. Cuando integre este pedazo, pero yéndome en sentido contrario, esta cosa va a bajar, se va a quedar constante. ¿Lo ven? Ok, esa función que salió de la integral es periódica. No. En series de Fourier existe para funciones periódicas. Pues quiere decir que si yo hago esa integral así como está ahí, pues frito, porque no tiene, no es una señal periódica. Entonces no me va a funcionar. ¿Okay? Entonces vean que ese es el problema con las integrales. Se puede integrar, pero el resultado puede no ser periódico. Ok, ¿qué hubiera pasado si mi función hubiese sido más bien así? Aquí esto es 0. ¿Me entienden la idea? Ahora es más bien negativo. Esta cosa es el eje t, esta cosa es x. Es como si hubiera visto la integral. Creo que entonces ahora iría contraria, ¿no? ¿Contraria qué significa? Para abajo. Exactamente. Ahora el área bajo la curva empieza a hacerse negativa. Y después acá constante, y después otra vez negativa, y después otra vez constante, y después otra vez negativa. Y constante y así. ¿Sí? Pues, ups, tampoco es periódica. ¿Qué se les ocurre que tenemos que tener para que esa cosa sí sea periódica después de integrar? Correrla tal vez Correrla como. en el tiempo, desplazarla. Si la desplazamos en el tiempo, creo que no va a cambiar mucho, ¿verdad? Sí, no, simplemente va a desplazarse. Nada más se nos va a cambiar cuando es que esto empieza a decrecer. Creo que si se deriva y después se suele aplicar la integral. Si la derivamos, vamos a quedar en unos deltas Dirac. La integramos, vamos a volver a quedar en el mismo. Bueno, ahí. O sea, vean que si yo le quito el nivel de C a esta cosa, ahí sí funciona. No tengo nivel de C, entonces, si estoy empezando desde 0, esta cosa va a bajar y después va a subir, después va a bajar y después va a subir. ¿Okay? Y ese es el detalle. El otro detalle que hay que ver es que depende de dónde empiezo a integrar. Voy a empezar a integrar desde aquí. Entonces no bajo tanto, bajo como un pedacito aquí, pero más bien después subo, después bajo, se me quedan otros pedazos. Dependiendo de donde yo empiece, el resultado va a tener un nivel de C distinto. ¿Okay? Pero si esta función no tiene nivel de C, el resultado sí va a ser periódico. ¿Okay? Lo pueden ver así, se pueden imaginar que el x de t va a ser igual a un nivel de C si lo sacamos por aparte, por una función que no tiene nivel de C. Si ustedes integran esta función, va a ser la integral de esta cosa, ¿y quién es la integral de la constante? Nada más. ¿No lo ven? Aquí este C sub 0t, vean que es más o menos esta cosa que estamos viendo aquí. Esta línea recta, no sé si la ven, nos está quedando esta triangularcita que estamos pintando aquí, pero como sobrepuesta a este t, está saliendo por ahí por C sub 0. Y aquí si ustedes ven esta señal tiene un nivel de C. Esta otra tiene un DC negativo. Ese DC negativo hace que vaya hacia abajo. Si esta cosa de aquí tiene nivel de C0, esta es la componente que es periódica.
es esta cosa que estamos viendo aquí, como que está oscilando, pero por sobre este. Sí queda más o menos claro. Ese es un problema que hay que tener mucho cuidado. Puede ir uno con todo intentando sacar una serie de Fourier ahí. Ni se fijó uno que no se podía, porque la integral no lo tiene. Ok, entonces bueno, eso es justo lo que acabamos de ver. ¿Es posible? Sí, solo sí. E sub 0 es 0. ¿Verdad? Bueno, entonces asumamos por el momento que eso ocurre. E sub 0 es 0. Entonces, la integral de la función va a ser igual a lo mismo aquí, la cita inicial, y aquí vamos a intercambiar estas dos. O sea, la integral de una suma es lo mismo que la suma de las integrales. Y la constante no depende de la variable de integración, entonces la podemos sacar de la integral. Y aquí sí está la integral, pero de hecho vean que aquí hay que tener la misma advertencia. Tenemos que evitar una división por cero. Entonces, aquí me está multiplicando la variable de integración, es todo esto. Al integrar esta exponencial me queda exponencial mismo, pero vean este k. Aquí hay que hacer que k es distinto de cero. Puedo hacer esa integral para todos los k, excepto para el k distinto de cero. ¿Okay? Cuando el k es cero, eso es otra cosa. De hecho, eso no lo hice aquí, no sé por qué, pero ya lo podemos hacer. Vamos a asumir que de toda esta suma tenemos que hacer el caso de todos estos, excepto brincándonos el cero, por decirlo así. Bueno, ¿Perdón? no, perdón. Ok, vamos a ver. Entonces, entonces, estamos asumiendo por aquí k es distinto de cero primero, entonces, para aquí vamos a hacer k distinto de cero. Ahorita tenemos que meterle aquí más el caso de k igual 0. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, sí, de t0 hasta t sería la integral. Este es el inicio de la integración. Entonces nada más evaluamos esta cosa, nos queda este igualado en t. Casi que lo andamos buscando y nos queda este t0 aquí de este lado. Esta suma la puedo partir en dos. Está muy bonito. Está este caso que es bueno, para el t0. Si ustedes ven, esto no depende para nada del tiempo. O sea, aquí no hay ningún tiempo metido, está solo el inicio de la variable de integración. Desde la perspectiva de que esto es una función, este hechito de t es igual a toda esta cosa, desde la perspectiva del tiempo, esta suma es una constante. Y esta constante depende de cuándo. Es el fenómeno que estábamos viendo aquí. De que si yo empiezo en cero, entonces empiezo aquí que baja. Sí, porque empieza que baja porque está negativa todo el rato. Pero que si yo empiezo aquí, ese cero está aquí, pues va a bajar solo la mitad y después de aquí. Más, empiezo aquí, baja de aquí la mitad y después ya empieza a subir. Y después, o sea, me está cambiando como el nivel de C, esta constante, dependiendo de dónde empiece yo a integrar. Ok, y esto es la formulilla que teníamos. Esto. Pero de nuevo, aquí asumimos que K es distinto de 0 para poder hacer esa integral. Aquí voy a hacer entre paréntesis, para K igual 0, pues tengo esa integral, sería la integral desde T0 hasta T. E a la 0 es 1, de tau, sería igual a T menos T. ¿Okay? Entonces, para K igual 0, me quedó aquí sumando ese T todo incómodo. O sea, vean que la integral aquí está fuera del CK, entonces me va a quedar un término que es C0 por T menos T0. ¿Okay? Y ese es el problema, porque si tengo el C0 por T, esa cosa no sería periódica. Entonces, para que el resultado sea periódico y sea una serie de Fourier, esto me está obligando a que el C0 tiene que ser 0, para que me elimine este término así tan fuera de lo periódico. ¿Sí? ¿Se entiende bien esto? Muy, muy importante. Si el C0 no es 0, estamos listos. Nada funciona. ¿Okay? De hecho, aquí la forma correcta de hacer esto es desde menos infinito hasta infinito, pero sin el 0. Sin 0. Para que se funcione como debe ser. O asumiendo que el C0 es 0 y suficiente para que suceda. Sí, ok. Por convención, vamos a asumir que esta constante es 0 cuando hacemos el T0 igual a menos infinito.
Lo que voy a asumir es que se dio de tal forma que esta integral se acerca. Pero vean que es un asunto más de convención. En principio depende muchísimo de cuándo empieza a integrar uno. Y eso es lo que más dolores de cabeza causa con que a veces no está como muy claro a partir de dónde de la integración. Eso me va a cambiar el nivel de ciencia. Esta cosa queda así como muy libre depende de dónde empiece uno así. Bien, algo importante. La clase pasada vimos que yo tengo una función con discontinuidades, una cosa así. Entonces, los coeficientes tienen que converger. Yo tengo una función continua, pero que tiene quiebres. O sea, la función es continua, pero su derivada ya no. Entonces, esto va a tener su cas convergen con 1 al k al cuadrado. Si ahora la función y su derivada son continuas y la segunda derivada ya no, pues va a converger, etcétera, etcétera. Lo vimos la vez pasada. Vean que no es la principal. Cuando yo derivo, yo voy a estar multiplicando por k. Lo que quiere decir que mis coeficientes van a converger más despacio. ¿Okay? Tiene sentido porque digamos que derivar me causa más discontinuidades. Si mi función ya era así, y cuando la derivo ya le puse discontinuidades. Si esto era 1 entre k al cuadrado, de cuando lo derivé ya ahora me quedó 1 entre k. Entonces, cuando derivo, que hago las cosas como más continuas, me van a converger más despacio lo suficiente. Cuando integro, al revés. Al fin voy a acelerar la cuantía. Es una propiedad interesante. Ok, la relación de Parseval. Esta es una relación súper importante. Si conocen la película Good Will Hunting, hace mucha gracia. No sé si la conocen, es buenísimo. Eh, en Good Will Hunting se supone que es un profe ahí famosísimo de matemática del MIT. Tiene como 10 pizarras llenas de matemáticas súper complicadas. Lo que está haciendo es series de Fourier y al final está demostrando esto. Ahí lo pintan como si fuera la cosa más complicada del mundo, pero sí, que ya vamos a ver que en realidad la demostración es. Parte de la emoción de la película, profe. Ah, sí, 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 para elevar el ego de nosotros, de que, wow, nosotros tenemos matemáticas. Que así lo pintan ahí, que son solo como para genios. Pero no, está, digamos, un detalle así al margen. Fijo que o sea, no viene al caso de que eso fuera Parseval eso. Bien, el punto es, si nosotros tenemos una señal en el tiempo, esto que estamos poniendo aquí lo vamos a llamar potencia promedio. La potencia promedio en un periodo, a esto lo vamos a llamar así, ya vamos a ver por qué. Y resulta, y esto es lo que es súper espectacular, de que aquí la magnitud de la señal al cuadrado, área bajo la curva de eso, promedio aquí. Es exactamente lo mismo que sumar las magnitudes de los coeficientes al cuadrado. Esto lo que nos dice es como que la potencia de la señal en el tiempo la podemos ver componente por componente en la frecuencia, simplemente viendo la magnitud de los coeficientes al cuadrado. ¿Okay? Y eso tiene implicaciones energéticas enormes en todo lo que nosotros hacemos. Podemos saber qué componentes de frecuencia aportan cuánta potencia al total de una señal. Muy, muy, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de códex, de televisión, de energía, con los amplificadores, inversores y todo eso. Esto nos relaciona las energías y potencias. ¿De dónde viene eso? Vamos a ver, imaginémonos que ponemos aquí una fuente de tensión, que tenemos aquí una resistencia de 1 ohmio. Pues aquí tenemos una señal en el. ¿Cuál es la potencia instantánea en esta resistencia? ¿Recuerdan cómo era la potencia? ¿Cuál es la fórmula de potencia? No, profe, sinceramente. ¿Y cómo no se van a acordar cuál es la fórmula de potencia? Voy a volver hasta 6A. Gracias. Ya lo. Ay, ¿cómo no? Potencia se define como qué. Ay, me están asustando. El trabajo entre. O sea, la potencia es igual a la tensión eléctrica multiplicada por la corriente que pasa por ahí. ¿Se acuerdan? Eso tienen que haberlo recontravisto veces.
Ocupaba una lucecita, profe. ¿Sí? Pero sí se acuerdan, que potencia es igual a voltaje por corriente. Ya me digan watts, ¿se acuerdan? Están asustando terriblemente. Ok, ¿cuál es la corriente? Si aquí tengo una resistencia de 1 ohmio, La misma ¿cuál de es el voltaje. Ajá. voltaje entre resistencia, verdad? Ok, pues quiere decir que la potencia es igual a la tensión al cuadrado dividido entre esta resistencia de 1 ohmio. O, ¿cuál es, cuál es la corriente? Ay, esto, la corriente es tensión entre resistencia o la tensión es igual a la corriente que está pasando por aquí, por la resistencia, ¿verdad? Esto sería lo mismo que la tensión eléctrica. Esto esto sería igual a la corriente al cuadrado por una resistencia de 1 ohmio. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vemos es que la potencia va a ser igual a la tensión al cuadrado o la potencia es igual a la corriente al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en general, bueno, de aquí por el 1 ohmio, por eso es un cambio de unidades. En general, en casi todos los contextos vamos a hablar entonces que una señal que es la magnitud de una señal al cuadrado, a eso lo vamos a llamar potencia instantánea, que se deriva de exactamente este concepto. ¿Okay? Que es como si tuviéramos una fuente ahí de esto, la elevo al cuadrado y la multiplico por 1, la divido por 1, dependiendo si esto fuera tensión. ¿Okay? Pero entonces, el concepto de magnitud de una señal al cuadrado va a ser lo que nosotros vamos a llamar potencia instantánea. ¿Okay? Y usualmente la integral de la potencia es la energía. ¿Okay? Entonces, cuando integro esta cosa va a ser energía. Pero bueno, también yo puedo ver como potencia promedio, que va a ser como energía, cuánto tiempo ha pasado ahí en un periodo, digamos, integro de 0 a t0 más t, pues, en un periodo, pues, integro la potencia instantánea, esto es como potencia promedio en un periodo. Si le quito esto, lo que estoy viendo es como la energía en un periodo, pero de esto ya es la potencia promedio. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo calcular esa potencia promedio, esta cosa, usando los coeficientes. Lo primero que necesitamos ver es que magnitud de una señal al cuadrado es lo mismo que la señal por su cuadrado. ¿Okay? X de t, vamos a meterle aquí los coeficientes de síntesis y lo colocamos, que ya lo hicimos aquí. Pongo los coeficientes y le pongo un menos aquí a estos. Ahora voy a darle vuelta a las integrales y las sumas. Saco esta suma, meto la integral adentro de la suma, este coeficiente salió aquí abajo, quedamos con esta cosa, que esa cosa que estoy poniendo aquí no es más que entonces me quedó aquí, esto es C, este C conjugado por el C sub K. Esta es la definición de C sub K. Conjugado por números sin conjugar es lo mismo que la magnitud al cuadrado. Entonces llegamos a justo. Y esto es lo que les digo, es una pizarra ahí gigantesca. Pero bien, entonces tenemos ya la demostración. La potencia promedio la podemos ver como la suma de las potencias de los coeficientes. Bien, y la relación de parciales es muy, muy importante para nosotros. Ya ustedes en SEA también tienen que haber visto eso, pero solo estamos metiendo aquí. Particularmente cuando tenemos la serie de cosenoidales desfasadas, vamos a hablar del nivel de C, aquí cuando tenemos K, este es K, entonces el nivel de C es aquí en K igual 0, a este le vamos a decir el armónico fundamental, la frecuencia fundamental, que va a ser el segundo armónico, el tercer armónico, el cuarto armónico, el quinto armónico. Son simplemente los Ks. Estas figuritas que estamos viendo aquí les vamos a decir los aspectos. Y a veces, cuando graficamos aquí a esto, en vez de graficar a los SUKs directamente, graficamos las magnitudes, al cuadrado le vamos a decir la densidad espectral de potencia. Y es densidad porque si quiero la potencia total de la señal, tengo que sumar eso. Entonces, de ahí viene el concepto de densidad. ¿Ok? Si lo vemos en coeficientes la serie trigonométrica de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, ese espectro de potencia va a ser usualmente par.
Bueno, el espectro de tensión es cuando vemos el espectro así de ángulos. Eso lo vamos a llamar espectro de tensión tanto con exponenciales, o sea, con los coeficientes de exponenciales complejas como con coeficientes de cosenoidales desfasadas. A eso le vamos a decir siempre espectro de tensión. Recuerden que la diferencia va a ser que el de exponenciales lo tenemos completo por los dos lados. Si tenemos señales reales, esta cosa va a ser par, esta cosa va a ser impar. Cero ahí. Si tenemos cosenoidales desfasadas, solo vamos a tener esta mitad para allá. De esta cosa va a ser el doble. Ok, viene una complicadilla. Vamos a pasar otros 10 minutos. No, en realidad no es complicada, en realidad de hecho es bastante fácil. Para esto necesito una idea fundamental. Voy a graficar aquí en 3D. Yo quiero representar este vector que está sobre este plano. ¿Okay? Si este vector está sobre este plano, y aquí tengo el vector de la base de esta cosa, cuando yo represente este vector, ya lo puedo expresar perfecto, porque va a ser una componente por aquí, digamos que esto es x2, y ya este vector es x1, x2, perfectamente descrito. ¿Okay? Si yo le pusiera un nuevo eje perpendicular a esta cosa, ¿cómo representaría yo exactamente este vector, pero ahora con las tres componentes? ¿Quién sería? Ahora tengo aquí un vectorcito unitario perpendicular a los otros dos. Yo quiero exactamente este mismo vector. ¿Qué nuevas componentes tendría? ¿Ideas? Puedo utilizar otras, porque no puedo utilizar X1 y X2, o ¿Por como, qué no? porque no están en el, o sea, están como para el otro lado, ¿no? No, ahí están. O sea, de nuevo, este vector es exactamente este vectorcito de aquí más algo, más x1, más este vectorcito de aquí por x2. ¿Sí? O sea, eso es lo que significa ser este vector. Que sería este vectorcito de esta base, digamos que son las bases de física. Esta cosita sería J y esta cosita sería K. Pero yo ya sé que este vector sería x1 J más x2 K. Ya, ese es exactamente este vector. Pero ahora yo le digo, también quiero Y. Es una nueva componente ahí. Entonces, ¿cómo represento exactamente este vector? Que sigue siendo x1J más x2K. ¿Cuánto de Y necesito para expresar este vector? Sería raro. Cero, exactamente. ¿Cierto? O sea, vean, aquí este vectorcito es x1 por J más x2 por K. Pongo un Y extra y lo único que tengo que hacer es sumarle 0. Entonces este vector sería 0, x1, y es exactamente el mismo vector. Cuando le puse este nuevo componente, y como sobra, para expresar esta cosa, el valor de él es 0. Eso pasa siempre que tengo bases ortogonales así. Entonces algo así nos va a pasar ahora con senos y cosenos desfasadas, perdón, con exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Voy a usar el seno como ejemplo. Okay. Yo estoy usando aquí el t, ¿okay? Pero digamos que me equivoco y yo voy a usar 2t como frecuencia fundamental, bueno, como periodo fundamental. ¿Por qué no lo vi? El típico ejemplo, que es un error muy, muy típico. Estamos trabajando aquí con las senos estas y yo les digo, quiero la serie de Fourier de la rectificada de onda completa. ¿Okay? Entonces aquí tenemos t, está t, y esto es t medios. El 90% de nosotros cuando empieza a hacer esta serie de Fourier usa esto como periodo fundamental. Pero, ups, el periodo fundamental de esta señal rectificada en realidad es este. Es la mitad. ¿Sí? Vamos a ver. Si este t tiene como frecuencia fundamental omega sub 0, ¿cuál frecuencia fundamental tengo aquí? Digamos que, exactamente. Sería un omega sub 0 prima la frecuencia fundamental, que sería exactamente igual a 2 omega sub 0. ¿Lo ven? Al hacer el periodo más chiquitillo, en realidad la frecuencia es el doble de grande.
al ser el periodo la mitad, la frecuencia fundamental ahora se duplicó. Entonces, el problema que estamos teniendo aquí es que, ok, en principio, yo debía haber usado esta frecuencia fundamental, que es 2 veces esta. Mi función en la base que yo estaba usando con estas cosas, en la base, estas cosas era E a la J omega sub 0 K T. ¿Ok? Pero, ups, la base de esta gente, la base de series de Fourier de esto en realidad debió haber sido entonces E a la J omega sub 0 por 2KT. Este es por esta historia. Lo que quiere decir, si comparamos estas dos bases, yo aquí al ir con 2K, me estoy brincando las que aquí tienen K impar. No sé si lo ven. O sea, aquí con K1, yo en realidad con esta base nunca puedo alcanzar a ese K1. No sé si lo ven. O sea que yo tengo 0, 2, 4, 8, 16, 30, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Solo tengo los pares, pues está multiplicando por 2. Los impares, los K impares, aquí nunca los voy a ver. O sea, esas frecuencias no las veo. Ok, el punto es que yo sé que yo puedo expresar esta función con exactamente estas pares y ya, porque ese es el periodo. Yo puedo expresar esas cosas así. O sea, en este caso, este vectorcito de aquí, de azul, y estos dos ejes son exactamente esta base y esa función, y yo ya lo puedo expresar. Ya. Pero yo me equivoqué y yo usé esta base. En esta base tengo otras componentes más, o sea, tengo otros por aquí, que son con todos los impares. Pero si yo ya puedo expresar perfectamente esta función con solo los pares, o sea, con estos 2, 4, 8, entonces, ¿cuánto necesito en estas impares? 0. ¿Sí? O sea, cuando yo uso un periodo que en realidad es n veces el periodo fundamental de verdad, lo que me va a pasar es que tengo un aterro de comparación, porque no son necesarias. O sea, tengo una base sobrecompleta, digámoslo así. Puedo expresar cosas que en realidad no son necesarias porque mi periodo es más pequeño. Mi frecuencia fundamental es más alta. Ese es el principio que aquí se está explicando con esta misma idea. O sea, lo que queremos decir es, vamos a ver, si yo ahora tengo n veces el periodo, o sea, si me equivoco y uso n veces el periodo fundamental para expresar esto, entonces, vamos a ver, 2pi f sub 0, que es 1 entre tp, esta cosa es el omega sub 0 de antes, y me queda este n dividiendo por ahí. Entonces, eso quiere decir que mi nueva base tiene omega sub 0 entre n y estas dos expresiones tienen que ser equivalentes. Tienen por fuerza que ser equivalentes. Y de ahí me salen estas divisiones por ahí. Vamos a ver. Me interesa es la condición final. Entonces, de ahí lo que sale es exactamente ese concepto que les estoy diciendo. Que cada, vamos a ver, si yo elijo 2 veces el periodo, esto sería entonces n igual 2, voy a estarme moviendo o sea, en 0, 2, 4, 6, etc. Si yo hubiera escogido 3 veces el periodo, entonces más bien voy a andar, que los coeficientes que tienen información van a ser el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, etcétera, etcétera. O sea, esto es que yo escojo así NTP como mi periodo fundamental erróneamente. Entonces lo único que va a pasar es que los únicos coeficientes que van a tener información son los que cumplen esto. O sea que mi L va n veces por K. O sea, mi K es el que voy a dar 1, 2, 3, 4 y este por 3 o algo así. Todos los otros coeficientes van a tener que ser 0, porque ya en realidad la señal la puedo expresar perfectamente con la base que en realidad sí era. ¿Sí? Bueno, y todo esto que está aquí es como el juego mental para ver entonces cuál es en realidad el coeficiente de base. Ok. Entonces todo eso que tenemos por ahí está en el formulario, como ya se los enseñé, y todas las propiedades estas que acabamos de ver están ahí. No voy a entrar mucho en detalle con eso. Solo me interesa así como en 10 segundos ver este ejemplito. La clase pasada vimos la serie de esta cosa. Es como aquí la senoidal,
rectificada de media onda, pero además con un ángulo de disparo. Ok, ya teníamos los coeficientes de esto. No me importa ahora cuáles eran, solo me interesan estos. Y ahora me piden, quiero los coeficientes de esta señal. Que vean que lo que estoy haciendo es como, ok, copiándola, corriendo la media onda para allá, o sea, corriendo el medio periodo para allá, y reflejándola. O sea, lo que estoy diciendo es que ahora xc de t va a ser igual al x de t que tenía antes, pero le voy a restar al mismo x de antes, pero corriendo lo medio periodo. ¿Sí? Eso es, bueno, y la pregunta es, ¿cuáles serán los coeficientes de esta nueva señal rectificada? Aquí, esto, de hecho, toda señal que cumpla esta cosa, le vamos a decir que tiene simetría de media onda. Media onda es porque precisamente la corrí la mitad del periodo. Entonces, toda señal que cumpla esto tiene simetría de media onda. ¿Ok? O sea, cualquier señal que cumpla esta cosa va a tener simetría de media onda. Y ahora lo que voy a hacer es usar propiedades. Esta cosa tiene SK. Cuando yo desplazo, tengo que hacer E a la menos J menos omega sub 0 K TP medios, que es lo que estoy desplazando, por el C sub K de antes. Y los voy a estar restando porque estoy restando ahí. Entonces voy a factorizar aquí este SK y me queda 1. Este omega 0 es 2pi entre dp. Entonces este TP de aquí se cancela con este 2 se cancela con este. Me queda E a la J pi K y E a la menos J pi es menos 1. Ok. Cuando K es par, esta cosa se hace 1. Me queda 1 menos 1 es 0. Cuando K es impar, me queda menos 1. Entonces 1 menos 1 es 2. ¿Ok? Entonces vean que cuando yo tengo simetría de media onda, siempre me van a hacer los coeficientes pares 0. ¿Ok? Y solo me van a quedar coeficientes impares. De hecho, a la simetría de media onda también se le dice simetría armónica impar. Simplemente porque solo sobreviven los armónicos impares. ¿Ok? Y en este C sub K es todo el montón de fórmulas que tenemos de la vez pasada. No interesa tanto detalle. Ok, entonces en la clase de hoy demostramos todo este montón de propiedades. La verdad no me acuerdo si la próxima clase todavía nos queda otra. No, pero yo creo que no tenemos más propiedades. Vamos a pasar ya a la transformada, me parece. Entonces, muchas gracias por la paciencia. Que tengan bonito fin de semana. Y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Nos vemos. Buena vida. Profe, Nos vemos. pura vida. Hasta luego.